Buenos días, tardes, noche, a la hora que estén viendo este video, espero que lo disfruten. Tanto la obra de Bleach, como de Kimetsu, no me pertenecen, sino a sus respectivos creadores. Capítulo 26. Con, el que llama al regreso. Habían pasado 2 semanas desde que Nozomi, Shinobu y Tamayo habían comenzado a trabajar sin descanso en el asentamiento de Aizen, el cual era en verdad un refugio ubicado cerca de la villa de los herreros. Habiendo ya creado algunas posibles fórmulas de venenos mucho más fuertes y más letales, pero aún sabían que podían mejorar los efectos de las mismas, pero era tal su concentración que no se habían percatado de cuánto tiempo había pasado si no hubieran escuchado el aleteo de una con. El graznido ronco rompió la tarde. Era el cuervo de Ichigo, viejo, testarudo y pero aún siendo algo ágil, con sus plumas blancas alrededor del cuello que lo hacía ver más viejo que de costumbre, pero esa apariencia descolorida era solo un engaño al ser un perfecto mensajero. No portaba carta alguna. Solo su voz peculiar, insistente, que repetía una palabra la única que aprendió en todo el tiempo que vivió con Ichigo. Con. Shinobu giró la cabeza. Lo vio posado sobre la baranda del refugio, aleteando como si tratara de entrar a través del cristal. Tamayo también lo notó y frunció el ceño. Ese cuervo, dijo. No aparece sin razón. Nozomi salió del laboratorio improvisado, con el rostro cubierto de gotas de sudor. Al ver al cuervo, algo en su interior se tensó. ¿Qué día es hoy? Tamayo no respondió. En su lugar, abrió su pequeño cuaderno de registros. Su caligrafía era precisa, casi quirúrgica. 14 días, dijo al fin. Desde que lo dejamos en la mansión de las mariposas. Shinobu frunció los labios. No era frecuente que perdiera la noción del tiempo, pero el trabajo había sido extenuante. Se pasó una mano por el cuello. Debemos ir a verlo, dijo con decisión. Quiero saber cómo está. Sí, asintió Tamayo. Y comprobar si ha seguido nuestras indicaciones, especialmente la más importante. ¿Nada de alcohol? Ni una gota, respondió Tamayo, sería. Si ya ha cumplido, ya debe estar en condiciones de asumir parte del entrenamiento. Pero si ha recaído. Tendremos que volver a empezar, terminó Shinobu, cruzando los brazos. Nozomi observó al cuervo, que ahora graznaba con más fuerza. Él no lo sabe, ¿verdad? No, dijo Tamayo. No le enviamos aviso. Vamos a sorprenderlo. La mansión de las mariposas estaba tranquila, con el sonido de los cerezos meciéndose al viento. El sol caía suavemente sobre los tejados, y algunas aprendices limpiaban discretamente los corredores, sin interrumpir la quietud del lugar. Pero más allá del jardín central, en una explanada especialmente acondicionada para la rehabilitación física, se escuchaban los ecos de un combate controlado. Kazan. Exclamó Rengoku con entusiasmo mientras giraba con un tajo de madera en la mano, como si blandiera su espada real. Ichigo bloqueó el golpe con los antebrazos envueltos en vendas. Ya has recuperado tu fuerza. Dijo Ichigo, jadeando levemente. Eso es gracias a este entrenamiento que estamos realizando, ha permitido que mi cuerpo se recupere de mejor manera, y esté listo para el combate. A pesar de usar mi estilo borracho, lo has hecho muy bien. Agregó el Shinigami, dando un salto hacia atrás. Ambos resoplaron, exhaustos. La técnica que Ichigo estaba practicando ahora era extraña, fluida, con movimientos erráticos pero eficaces. El boxeo borracho. La había desarrollado en base a recuerdos, aunque odiaba usarla, sabía que sería una buena forma de que su cuerpo se despierte más rápido. Rengoku rió, encendiendo el aire con su habitual calidez. Tu cuerpo ya no huele a licor. Diría que es una mejora. Ichigo le lanzó una mirada cansada, pero honesta. Sí, es algo bueno en parte, contestó, pero su cuerpo todavía estaba acostumbrándose a no depender del licor. No lo dudo, respondió Rengoku. Pero ya casi estás. Ambos se sentaron bajo un árbol, compartiendo agua de un frasco. Rengoku se limpió el sudor de la frente y echó la cabeza hacia atrás. ¿Crees que volverás a luchar con nosotros? Ichigo miró sus manos. Aún temblaban, a veces. Con el transcurso de los días, a veces eran fuertes los espasmos y otros días no se notaba, sufriendo del síndrome de abstinencia, era su recuperación más difícil. Eso depende de Tamayo, dijo. ¿Y de cuál será mi función en todo esto? Justo en ese instante, el cuervo descendió en picada y se posó sobre una rama cercana. Con. ¿Qué rayos? Ichigo lo reconoció al instante. ¿Qué haces tú aquí? Rengoku sonrió, divertido. Parece que tienes visitas. Shinobu fue la primera en cruzar el umbral del jardín.
Su caminar sereno y casi sin tocar el suelo fue detenido al ver a su maestro, transformándose en uno veloz. Aunque sin que se percate Aoi la estaba esperando, ya que sabía que algún momento vendría, alegrándose de verla sana. Ichigo se quedó inmóvil. ¿Qué? No esperaba. Shinobu se detuvo frente a él. Al parecer tu semblante es diferente, es sorprendente lo que hace el cuerpo cuando se empieza a eliminar toxinas, mostrándole una gran sonrisa por su mejoría. No esperabas nada porque no te lo dijimos, dijo ella. Aunque su mirada lo observaba con ojo clínico, asegurándose de que sí seguía las indicaciones. Ya no tienes ojeras. Su piel al fin tiene color. Pero sobre todo el olor a sake de tu cuerpo ya se lo percibe muy a duras penas. Es un buen comienzo. Rengoku se levantó, estirándose como un gato grande. Ha entrenado todos los días. Ha sido un buen compañero de entrenamiento, contestó alegremente dándole una palmada en su espalda. ¿Y sus poderes? Preguntó Shinobu sin quitarle la vista de encima. No los ha usado. Ni una sola vez. A pesar de tener episodios de temblores fuerte, Ichigo asintió, sin mirar a ninguna de las dos directamente. Estoy cumpliendo. Shinobu sacó un pequeño frasco y lo agitó. Toma esto. Mide la presión de tu Reiryoku al nivel basal. Si estás limpio, podrías incorporarte al entrenamiento. Lo envió a Isen antes de que tengas dudas, agregó la cazadora. Ichigo lo tomó. Una leve sonrisa se formó en rostro, toda esta calma le parecía casi irreal. ¿Y si no? Entonces me quedaré aquí contigo, dijo Shinobu sin ironía. Aunque de igual forma podría pedir ayuda a alguien más, para vigilarte de mejor forma. Rengoku rió con fuerza. No lo soportarías, Ichigo. La señorita Kocho vigilándote todos los días, ¿quién es realmente el maestro y el alumno? Agregó alegremente el pilar de la llama. La mirada del pilar seguía examinando el cuerpo de su maestro, solo para terminar agregando. Tamayo vendrá más tarde, ¿tú entiendes? Mencionó que estaba preocupado por ti. Ichigo levantó los ojos. Esa frase no la escuchaba desde hacía años. Desde antes de abandonar todo lo que alguna vez le importaba. Estoy vivo, respondió con una voz más baja. Y con eso me basta. Un silencio cálido los rodeó. Incluso el cuervo guardó la compostura por unos segundos. ¿Qué sigue ahora? Preguntó Ichigo finalmente. Shinobu guardó el frasco que ya había comenzado a analizar. Si los resultados son positivos, dentro de algunos días se iniciará el entrenamiento de los cazadores. Cada pilar estará a cargo de un área específica. Ichigo frunció el ceño. ¿Qué áreas? Shinobu enumeró con precisión cada uno de los pilares y qué harían. Ichigo asintió. Lo conocía. Los había observado. Lo entendía. ¿Y si me incorporó? Shinobu lo miró directamente. Si estás en condiciones, te encargarás de entrenar a los más avanzados en resistencia a la presión espiritual. La sofocación por el Bankai. Nadie más puede enseñar eso. Ichigo tragó saliva. ¿Estás segura? Shinobu asintió por primera vez. No hay nadie mejor para eso, guardó sus cosas. Me quedaré una semana más por si necesitas observación. Después iré a ver a Nozomi. Ichigo se tensó levemente al oír el nombre. Pero no dijo nada. Solo asintió. ¿Y cómo está ella? ¿Cómo lo está tomando? Dijo al fin. Shinobu lo miró. Es algo que tú deberías preguntárselo cuando la veas, pero ¿están bien hasta ahora? Eso incluye a tus nietos quedando en silencio brevemente, Rengoku y al cuervo que, desde lo alto, gritó una vez más. De esta manera transcurrió el día, entre descansos y entrenamiento hasta llegar la noche. Los pasos de Ichigo resonaron suaves en los pasillos de madera de la mansión de las mariposas. El aire olía a flores nocturnas que aún no dormían. Caminaba detrás de Shinobu, con Rengoku cerrando la marcha. No hubo palabras entre ellos al principio. Solo el susurro leve de los shoji deslizándose al abrirse, y el eco familiar del cuervo viejo que, desde una viga alta, los seguía en silencio. Al llegar al salón principal, Shinobu le indicó que se sentara en el centro, sobre un cojín de lino blanco. Los resultados están listos, dijo mientras desplegaba un pergamino pequeño, con sus notas. Presión de Reiryoku estable. Pulso espiritual continuo, sin fluctuaciones. No hay rastro de toxinas de sake. Tu cuerpo ha eliminado por completo los residuos. Shinobu se acercó, examinándolo con ojos entrenados. Lo rodeó sin decir nada, inclinándose apenas para oler su aliento, sentir el pulso en su cuello, tocar la cicatriz bajo su cuello que ya no sangraba. Las cicatrices se están desvaneciendo, comentó con sorpresa. Incluso la del pecho. Sí, admitió Ichigo, bajando la mirada. Algunas tardaron más que otras. ¿Dolor?
Preguntó Shinobu, tomando nota. Ninguno, solamente está. Señalando el cuello, respondió con voz ronca. Rengoku se sentó con las piernas cruzadas, una sonrisa serena en el rostro. Parecía más emocionado que Ichigo. Entonces es oficial. Dijo con entusiasmo. ¿Estás listo para volver al campo? Aunque esta vez volverás a retomar tu papel como maestro, comentó alegremente. Ichigo asintió. No era exactamente lo que había querido escuchar, aunque era algo que todavía temía hacer. Pero el campo de batalla seguiría allí. Y él también, aunque fuera desde otra posición. Shinobu se sentó frente a él y lo observó un momento largo. Luego, frunció levemente el ceño, como si algo la molestara. Miró hacia la viga donde el cuervo viejo se posaba, moviendo las alas de forma errática. Siempre me ha intrigado ese cuervo tuyo, dijo. A diferencia de los demás, no entrega mensajes, ni habla frases completas. Solo dice esa palabra con. Ichigo levantó la vista. El cuervo lo miraba también, ladeando la cabeza. ¿Ese es su nombre?, preguntó Tamayo, interesada. Ichigo sonrió por primera vez en mucho tiempo. No fue una sonrisa amplia ni ruidosa. Parecía ser más de agradecimiento, por desviar el tema de su recuperación. Sí, dijo, cerrando los ojos un instante. Kon es su nombre. Shinobu entrecerró los ojos. ¿Por qué? ¿Qué significa? Es verdad, nunca se los había dicho, a pesar de haber pasado algunos años juntos. Ichigo se acomodó en su lugar. El salón estaba en silencio, incluso los insectos nocturnos parecían aguardar. El cuervo hizo un leve sonido, como si supiera que se hablaba de él. No es por algo grande, dijo Ichigo al fin. Ni por una técnica, ni por un héroe antiguo. Es por alguien muy pequeño y muy terco. Rengoku ladeó la cabeza, curioso. Shinobu no dijo nada. Solo esperó. Hace mucho tiempo, cuando aún era un Shinigami sustituto y a mi cargo estaba la ciudad de Karakura, empezó Ichigo, me regalaron un juguete. Un peluche con forma de león. Tenía una voz chillona, un cuerpo desproporcionado, y una actitud que rivalizaba con la de un general. Shinobu alzó una ceja. ¿Un peluche? Ichigo sonrió más ampliamente. Sí. Se llamaba Kon, así dijo el alma artificial. No fue solo un juguete. Fue un compañero, aunque de igual forma me metía en graves problemas cuando lo usaba para transformarme en un Shinigami. Pero siempre fue agradable tenerlo conmigo, siempre con aquella actitud alegre. Me cubría, fingía ser yo, decía tonterías. Me hizo entrar en razón más de una vez. Shinobu lo escuchaba con atención. Rengoku, aún con la sonrisa, ladeó la cabeza. ¿Y el cuervo? El cuervo siempre me siguió. Desde los primeros años. No era como los otros. No hablaba con frases completas, ni obedecía órdenes directas. Pero siempre me encontraba, sin importar dónde estuviera. De todos los nombres que decía entre sueños, Kon fue el que aprendió mi cuervo. Con el paso del tiempo este cuervo fue el único que siguió diciendo su nombre. Como si no quisiera olvidar. Susurró Shinobu. Ichigo asintió. Exacto. Nunca supimos por qué, ni cómo lo aprendió. Solo lo decía Kon. Una y otra vez. Como si en medio de todo, incluso después de siglos, hubiera una parte de él que recordaba algo bueno. Algo cálido. El cuervo graznó en ese instante, con la misma palabra de siempre. Kon. Shinobu se inclinó levemente. Entonces no es solo un mensajero. Se ha vuelto un gran compañero tuyo. Sí, dijo Ichigo con la voz más suave. De lo que fui, de lo que perdí y de lo que aún puedo proteger. El silencio volvió a instalarse en la habitación. Pero esta vez era un silencio distinto. No lleno de tensión. Era como el eco de pensamientos pasados, sobre un viejo espíritu del pasado que parecía volver lentamente. Shinobu bajó la mirada y asintió lentamente. Es un buen nombre, Rengoku Ryo. Y un cuervo leal. Deberíamos enseñarle a dar discursos como los de Kon el león. Seguro motivaría a los cazadores. Shinobu cerró su cuaderno, satisfecha. Entonces ya no hay nada más que revisar. Ichigo, puedes incorporarte al programa de entrenamiento dentro de algunos días. Hasta entonces, descanso total. Nada de técnicas, nada de presión. Entendido, respondió Ichigo. Se puso de pie y miró hacia la viga donde el cuervo seguía mirándolo con sus ojos pálidos. Gracias, viejo amigo. El cuervo inclinó la cabeza. No dijo nada más. No lo necesitaba. La noche en la mansión de las mariposas era tranquila, pero no vacía.
Cada rincón parecía impregnado de los suspiros de quienes pasaron por allí. Cazadores heridos, médicos incansables y sombras silenciosas que aún se movían cuando nadie las miraba. Ichigo se había retirado de donde estaba reunido, estaba sentado en el borde de la galería externa, justo donde la madera comenzaba a calentarse al tacto con el rocío de la noche. En su respiración se podía sentir el cansancio de los años, pero su mente era un campo de batalla lleno de ecos. Tras entrenar todo el día con Rengoku, ahora dormía como un tronco en la habitación contigua, y él por fin tenía unos minutos de soledad. Pero eso pensaba. Una figura se aproximó con pasos suaves, como si flotara en lugar de caminar. Tamayo. Pensé que estarías dormido, dijo ella, con una sonrisa tenue, mientras se sentaba a su lado sin esperar permiso. Y yo pensé que tú no venías hasta mañana. El cuervo fue insistente, respondió con tono irónico. Incluso Shinobu terminó le pareció buena idea que venga a verte aquí, a pesar de que haya cazadores. Quería saber cómo iba su maestro. Ichigo soltó una risa cansada. No sé si aún merezco ese título. Puede ser. Pero tampoco puedes evitar que otros te lo den. Tamayo le ofreció una taza de té caliente, dentro de su vieja calabaza metálica. Él la tomó sin palabras. El silencio entre ellos no era incómodo. Al contrario, parecía haber una confianza tácita, tejida en los huecos de muchos años sin hablar. ¿Recuerdas la primera vez que nos conocimos?, preguntó Tamayo, sin mirarlo. Ichigo asintió. Fue cuando enfrentamos a Musan. Sí. Él había robado un Bankai Daiguren Irimaru, ¿no? El mismo. Aunque había logrado infundirle su poder demoníaco. El hielo no el mismo, incluso su poder se transformó. Es un poder que nadie excepto su verdadero portador debía usarlo. Congelaba a todos a su alrededor pero los mantenía vivos. Tamayo completó la frase, mirando hacia el jardín. Nos costó derrotarlo. Y no lo matamos, solo lo asustamos suficiente como para que escapara y obligarlo a desaparecer por un tiempo. Tamayo bajó la vista. Y el que me dejen viva les paso factura después, a ustedes dos. La cofradía los comenzó a tratar de traidores, y lo único que pude hacer fue desaparecer. Y reapareciste varios años después. Tamayo lo miró con cierto desconcierto. Ichigo sonrió. No es una crítica. Todos desaparecemos cuando ya no encontramos razones para luchar. Ella suspiró. La ironía es que cuando te volví a ver, cuando ya estaba en mi cruzada contra Musan, no eras tú quien me encontró. No, respondió Ichigo. Fui yo quien volvió con Tanjiro. Tamayo lo observó con una mezcla de ternura y asombro. Fue impactante verte de nuevo. Pero más aún ver en qué te habías convertido. Ichigo apretó los labios. Su vista se perdió en la luna. Yo no quería volver. Pero ese chico me arrastró de regreso al mundo. Me recordó que debo proteger este mundo, por ellos tres. Por eso los protegiste durante la batalla contra Gyutaro, cuando él explotó y quiso acabar con todos. Sí. Y porque me vi en él. Su terquedad, su dolor, su fe. Cosas que yo había olvidado. Tamayo sonrió. Entonces no cambiaste tanto como dices. Ichigo giró el rostro hacia ella. ¿Tú sí? Tamayo reflexionó un momento. Yo ya no busco salvarme. Ahora solo quiero enmendar. Y si puedo ayudar a que otros no repitan mi historia lo haré. Ambos se quedaron callados un instante más. Luego, Ichigo rompió la quietud. ¿Qué te hizo creer que podía cambiar? Tamayo dudó. Luego, lentamente, dijo. Porque me salvaste a mí aquella vez, cuando Musan intentó matarme. Te lanzaste entre él y yo sin pensarlo. A pesar de ser un demonio me protegiste, otro cazador habría acabado conmigo en ese instante. Fue por instinto. Fue por humanidad. Ichigo no respondió. Pero la fuerza de sus ojos bastó para que ella entendiera que sus palabras lo habían tocado. Fue entonces que un leve ruido los hizo girar la cabeza. Shinobu había quedado dentro de la mansión, asegurándose de que Rengoku descansara tras su exigente jornada. La respiración del Pilar del Fuego era profunda, serena, aunque su cuerpo seguía temblando por el agotamiento físico. Ella se movía entre los estantes del ala médica, buscando una fórmula que Nozomi le había pedido días atrás. Al tomar un frasco, su codo chocó sin querer contra una estantería que crujió y volcó parte de su contenido. TSK, murmuró. Se inclinó para recoger lo que faltaba, pero uno de los cajones inferiores tenía algo que no recordaba haber visto antes. Un cuaderno grueso, encuadernada con tiras de cuero y notándose el paso de los años en él. Solo una palabra manuscrita al frente. Herbología extranjera. Era la letra de Ichigo. Reconocible por su trazo firme y ligeramente inclinado hacia la derecha, como si siempre estuviera escribiendo con prisa. ¿Qué haces dejando esto por aquí?
murmuró, tomando el cuaderno con ambas manos. No tenía título médico oficial, ni sellos, ni ninguna indicación de archivo formal. La abrió con cautela, sin saber bien qué esperaba encontrar. Las primeras páginas eran registros simples, escritos con meticulosidad. Nombres de plantas poco comunes, notas sobre sus propiedades curativas y anotaciones al margen en kanji antiguo. Había menciones a raíces de zonas nevadas, hojas que solo se abrían durante eclipses lunares, y combinaciones extrañas con flores conocidas. Sin embargo, algunas páginas al centro estaban hechas a mano completamente. Sin líneas, sin guías. Solo dibujos a lápiz. Animales. El primero era un zorro de larga cola blanca, junto a notas que hablaban sobre su sistema inmunológico. Luego, un tipo de ciervo con marcas parecidas a rayas. Más adelante, uno que parecía una serpiente de gran tamaño pero con 4 patas. Y entonces lo vio. Un dibujo más elaborado, hecho con atención especial. Un lémur. Estaba retratado en una postura casi humana, con ojos grandes, redondos. Rodeado de ramas, hojas y al pie, una flor que parecía surgir de una grieta entre rocas. El nombre estaba escrito con mayor fuerza que todo lo anterior, como si el lápiz hubiese querido romper la hoja. Lirio de la araña azul. El contorno de la flor parecía emanar energía. No era algo que había visto antes. Tampoco parecía una flor natural de la región. Los pétalos eran afilados, y había un extraño fulgor en la forma en que Ichigo los había sombreado. Parecía viva. Como si hubiese querido atraparla, pero no hubiera podido. ¿Qué? Susurró Shinobu. Buscó más información en la misma hoja, pero solo había una línea junto a la flor, escrita en letras más pequeñas. Propiedades desconocidas o tóxicas. Cerró la carpeta de inmediato, con el pulso acelerado. ¿Desde cuándo Ichigo investigaba esto? ¿Por qué esa flor en específico? ¿Qué tenía que ver con animales como el lémur? Volvió a mirar la portada. Herbología extranjera. Pero esto era mucho más que botánica. Era un mapa. Un archivo personal, un rompecabezas. Y ella acababa de encontrar la pieza clave. Desde la galería, la voz de Tamayo resonaba con suavidad al despedirse de Ichigo. La conversación se apagaba como la brisa nocturna. El cuervo, desde su sitio en las vigas, giró la cabeza hacia Shinobu. Dijo, en su tono rasposo y sabio. Shinobu, aún con el cuaderno contra el pecho, alzó la vista hacia en dirección de donde estaba el patio. Algo le decía que lo que acababa de encontrar no debía perderlo. La noche envolvía a la mansión de las mariposas con su manto silencioso. Solo el murmullo del viento entre las hojas se atrevía a interrumpir la calma. El cielo estaba despejado, y la luna llena se alzaba sobre los tejados como una centinela plateada. Shinobu caminaba lentamente por el pasillo exterior, el cuaderno entre sus manos. Aún no comprendía cómo había terminado allí, entre estanterías donde los heridos eran atendidos. Tampoco entendía por qué al tocarlo sintió algo parecido a una punzada en el pecho. Como si hubiera hallado un gran secreto. Ahora lo buscaba. Necesitaba respuestas. Lo encontró en el jardín, junto a una linterna de piedra. Sentado, con la espalda recta y la mirada al cielo, parecía una figura tallada en sombra y cicatriz. Su charla con Tamayo había terminado hacía poco, y por fin había vuelto a tener unos momentos para sí mismo. Ichigo, lo llamó suavemente. Él no respondió de inmediato. Solo giró el rostro cuando escuchó sus pasos. Shinobu sostenía algo contra el pecho. Algo que no esperaba ver. ¿Así que lo encontraste? Preguntó, con su voz baja. Estaba oculto entre unos estantes del área de cuidados, dijo, y se acercó lentamente. Al verlo supe que era tuyo, pero ¿qué hace aquí? Ichigo se puso de pie, extendiendo la mano con lentitud. Al tocar el cuaderno, lo hizo con una delicadeza que no encajaba con sus manos endurecidas. Lo abrió. Sus dedos se detuvieron en una página con dibujos hechos a lápiz. Sabía que estaría seguro aquí, murmuró. ¿Lo escribiste tú? Preguntó ella, en voz baja. Hay páginas sobre hierbas, sobre botánica, sobre la curación, pero también dibujos, frases sin terminar. ¿Y esto? Señaló la flor, ¿por qué estaba ahí? ¿Qué tiene de especial? Ichigo cerró el cuaderno con fuerza. Su mirada fue hacia el rostro de Shinobu, dando una respiración algo cansada, pero como si se estuviera liberando algún tipo de peso. Porque esa flor de alguna forma está relacionada con Musankibutsuji. Shinobu se quedó en silencio.
Cuando Yoruichi y yo enfrentamos a Musan por primera vez, hace varios años, Ichigo bajó la voz, durante los años que estuve buscando los demás talismanes, me encontré con algunos humanos, parecían estar buscando esta extraña flor por algún motivo, hasta que supe que trabajan para un tercero, no tuve que indagar mucho más para saber que era él. Shinobu frunció el ceño. Pero eso no tiene sentido. No existen registros de esa flor en nuestra era. Ni siquiera Tamayo la ha mencionado. Porque no pertenece a esta tierra, fue traída, dijo Ichigo, grave. Esta planta aparece solo bajo ciertas condiciones. No sé cómo llegó hasta aquí. Pero Musan la buscaba. Y yo la anoté porque temía que aún lo hiciera. Ella miró el cuaderno, ahora entre las manos de Ichigo. Entendía por qué lo había escondido. ¿Crees que es la clave para destruirlo? Ichigo dudó un segundo. Creo que podría ser una de las llaves. Pero no estoy seguro. No tenemos suficiente información. Solo sé que si él la necesita no podemos permitirle encontrarla primero. Nozomi tiene una planta parecida, comentó Shinobu. La guarda con recelo, la protege como si su vida dependiera de ello. Pero no sabía su nombre, ni qué era. Ahora entiendo por qué. Ichigo suspiró. Eso no debe salir de aquí. Si Musan tiene oídos en alguna parte, sabrá que seguimos sus pasos. Que sabemos que busca. Shinobu asintió. Sabía lo que significaba guardar un secreto así. Puedo llevarme el cuaderno. Lo ocultaré de nuevo. Nadie sabrá que existe. Ni siquiera Tamayo. Ichigo le entregó el libro. Y por un momento, algo en su rostro se suavizó. Gracias, pero será mejor que se lo des a Nozomi, ella sabrá qué hacer, dijo simplemente. ¿Por qué lo escondiste? Ichigo la miró. Porque no era el momento. Después de que murieran después de la guerra, no quería que nada quedara de mí. Ni siquiera mis palabras. Pensé que si lo perdía sería lo mejor, pero algo dentro de mí me decía que lo guarde. Shinobu bajó la mirada. Sus manos temblaron ligeramente al guardar el cuaderno bajo su aori. Ichigo, tú fuiste quien cuidó de Kanae y de mí cuando nadie más podía. Aunque fueras algo distante al principio, aunque no supiéramos quién eras en realidad. No dejes que el pasado te borre. Él sonrió. Una de esas sonrisas melancólicas que se las da a los viejos amigos. No puedo darme ese lujo ahora. La luna se alzó aún más, bañando sus rostros en plata. En el silencio que siguió, Shinobu solo se permitió una pregunta más. ¿Qué significa el dibujo del lemur? Ichigo parpadeó. Luego rió, bajo. Eso es un recuerdo. De un tiempo muy antiguo. Cuando creía que los animales podían curar más que las plantas. Era joven. Un poco tonto. Pero feliz. El lemur era mi mascota. Se llamaba Kaien. Shinobu no pudo evitar sonreír. Entonces también hay esperanza aquí. Entre tanto dolor. Ichigo la miró, y por fin, asintió. Sí. Aunque sea solo un poco, olvidándose por breves segundos todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, pareciendo volver por un instante a lo que fue tener una familia aquella conversación.